Es la única mujer en el menú electoral dentro del Partido Nacional de cara a las elecciones internas. Es precandidata por la lista 44.000. Fue juez de paz y juez letrado en diversas materias hasta que en 2015 el intendente Enrique Antía la convocó para sumarse a su equipo. Es desde entonces directora de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado. Hoy quiere ser intendente de Maldonado, cargo que ya ocupó en este periodo al ser una de las suplentes de Antía. ¿Por qué querés ser intendente, Adriana Graciuso? Note la audiencia que le preguntamos si quiere ser intendente y no intendenta. ¿Por qué? Exacto. Yo uso el término intendente porque es el que gobierna el ente. Son entes, no son enta. Por lo tanto, lo correcto es ente. ¿Por qué quiero ser intendente de Maldonado? Porque yo quiero Maldonado. Maldonado es el lugar donde he tenido la oportunidad de desarrollarme, donde ha nacido mi hija, donde vivimos. Es el lugar también de la esperanza de muchas personas y creo que tiene que seguir ese camino que ha tenido en los últimos años con el ingeniero Antía. Y yo soy de Antía, soy una creación de Antía también. Ha sido mi padre político y por lo tanto creo que tengo la oportunidad ahora, pero también las facultades para poder hacerlo. Es la única mujer precandidata dentro de un partido nacional que tiene 7 precandidatos dentro del sector de Antía: Blas, Infante, Darío Pérez y seguramente alguno más llegará. ¿No tiene lugar la mujer dentro del Partido Nacional? Tiene lugar, tan es así que yo estoy. Tenemos que festejar, celebrar que todos por Maldonado, el grupo de Antía tiene una mujer. Yo me he sentido en igualdad de oportunidades que los demás. También hay mujeres, no como precandidatas, pero sí como cabezas de listas que apoyan a listas de hombres. Pero en ese sentido no he visto un corte en cuanto por el género. Por el contrario, yo nunca me he dado cuenta de la diferencia porque me tratan igual que a los demás. En 2016, el intendente Antía inauguró el Centro de Videovigilancia, una promesa de campaña ante lo que entendía era un destino que se había tornado inseguro. ¿Usted en su propuesta ofrece más seguridad? ¿De qué forma se concreta esta idea? Yo he formado parte del equipo que instaló la videovigilancia a través de la Intendencia de Maldonado. Hubo que hacer mucho trabajo material y también jurídico para fundamentar por qué una intendencia podía estar en temas de seguridad, en este caso en colaboración con el Ministerio del Interior. La prevención es permanente, nunca podemos dejar de estar en prevención. Maldonado crece muchísimo, vienen muchas personas de diversos países buscando, muchos de ellos también, los delitos, porque acá hay un lugar propicio dadas las oportunidades, dada la riqueza y bueno, muchas otras circunstancias de turismo que las tenemos presentes. La seguridad es mi fuerte porque yo he trabajado gran parte de mi vida en eso y también lo he visto desde la Intendencia cómo colaborar en la parte municipal. Hace poco tuve un viaje a Buenos Aires para el Ministerio de Seguridad de Argentina, a cargo de la ministra Bullrich. No pude tener una audiencia con ella porque justamente fue el día de la alerta roja, pero en su lugar la ministra me envió a 2 grandes representantes de cooperación internacional y de la regulación federal. Ahí traje mucho material, cómo es que en Argentina colaboran entre municipios
y en este caso Ministerio de Seguridad, en nuestro país Ministerio del Interior. Y hay muchísimas acciones que se pueden hacer, como por ejemplo patrullas municipales de funcionarios muy bien entrenados, de alta capacitación en la prevención, sabiendo las normas, sabiendo de psicología, de cómo mediar en los conflictos, de cómo controlar en forma permanente. Cuando digo en forma permanente, no es solo a demanda, no es solo a través de las denuncias, sino que estar patrullando temas municipales y de convivencia las 24 horas. Eso es uno de los ítems de mi propuesta. Otro de los ítems en esta parte de seguridad es que la cárcel de Las Rosas no puede seguir en la forma que está así en Maldonado. Nosotros tenemos una cárcel regional que nos trae muchísimos problemas a la hora de la convivencia. Las Rosas tiene que volver a ser una cárcel departamental y para pequeños delitos. Es mi intención, si llego a ser intendente de Maldonado, procurar con el gobierno nacional que Las Rosas en la forma que está en el presente no continúe así. Eso es algo como si tú te preparas todo el año, arreglas la ciudad, traes el turismo y luego te tiran un balde de barro, porque es lo que está pasando. Nos están viniendo delincuentes de todo el país, dado la situación de Las Rosas en este momento. ¿Y esa propuesta es posible? Esa propuesta es posible porque la Intendencia de Maldonado siempre colabora, siempre hace convenios con el Ministerio del Interior, como por ejemplo se ha hecho ahora con el sistema de videovigilancia, y son colaboraciones entre órganos del Estado que se pueden realizar, y creo que el pueblo de Maldonado en eso estaría conteste en hacerlo, porque es un factor de desequilibrio en la seguridad, la existencia de la cárcel de Las Rosas como está en este momento. Hablando de seguridad, y en lo que estábamos hablando es de esperar una mayor inversión en videovigilancia paga de la Intendencia Departamental de Maldonado. Sí, porque existen numerosas nuevas técnicas que podrían incorporarse. Eso a través de los técnicos correspondientes, los asesoramientos se puede realizar. Y es una promesa también de campaña porque no nos podemos quedar atrás en la tecnología. Hablabas de policía municipal, justamente. ¿Maldonado necesita una policía municipal? ¿Comparte esta propuesta, ya que hablamos de seguridad? Sí, yo lo que hablo es de una patrulla municipal, funcionarios municipales muy bien preparados en diversas instancias, como decía, en cuanto a lo que es la normativa, los controles, el socorro, las intervenciones en la vía pública ante incidentes o accidentes. Eso ya está en parte del mundo y es solo traerlo y adecuarlo. Por ejemplo, desde Argentina he traído todo ese material para compararlo y poderlo adaptar. Es necesario porque creo que es necesario más controles, porque a veces no vemos tanta presencia municipal o policial en la forma que todos desearíamos. Es una promesa también de apoyar a los municipales y a la policía con más recursos para una sana convivencia. Cuando señala que el departamento necesita un orden de base, ¿a qué se refiere? Un orden de base en la convivencia. Existen muchas infracciones que podemos ver en la Intendencia, no solo en el tránsito, sino en el día a día, ruidos molestos, construcciones irregulares, que dado la actual forma en que está estructurada la Intendencia, no se controlan. Y luego se generan numerosos problemas que de esta forma se evitaría. Uno de los principales problemas que la gente reclama es trabajo. Mucho se hizo para generarlo hasta ahora. ¿Por dónde pasa la propuesta de Graciuso por un mayor empleo? Yo lo que creo primeramente es que falta capacitación para los jóvenes. Hace falta centros tecnológicos de estudio y que la Intendencia puede apoyar de una forma muy importante. Por ejemplo, en la zona oeste como un polo de estudio en ese sentido. Hay trabajo, pero muchas veces requieren una capacitación diferente y a veces no son los favorecidos las personas de aquí porque le falta esos estudios. En eso me comprometo a una inversión para que después las personas, a través de sus propios recursos, puedan moverse y conseguir esos trabajos.
Su lema de campaña es crecer en grande. ¿Qué significa? Crecer en grande y presente seguro. Crecer en grande porque no podemos aspirar menos en Maldonado. Maldonado es un ejemplo para todo el país, la forma en que está creciendo, desarrollándose. Tal es así que, por ejemplo, yo lo percibo como directora del Registro Civil, tenemos un récord de nacimientos de niños y eso revela también un estatus económico diferente. Crecer en grande porque no hay que pensar en pequeño. En Maldonado hay que arriesgarse. Y presente seguro porque ya el ingeniero Antía nos ha prometido un futuro, un construyendo futuro, y creo que ya está ese futuro que es el presente y que tenemos que asegurarlo. En su carrera llegó un momento que decidió dejar de ser juez y aceptar la invitación a sumarse a la política. Hoy, visto el camino recorrido, ¿valió la pena el camino? Valió la pena porque pude ver otro Maldonado, un Maldonado en donde se pueden hacer cosas para prevenir. El Poder Judicial, uno remienda cosas que ya han pasado y ya está, ya fue eso. Desde la política, desde la intendencia, se pueden hacer cosas buenas para prevenir grandes males como se hace desde la intendencia. Valió la pena, sí. ¿Le dolió que no le permitieran dejar el cargo en reserva? El reserva en el Poder Judicial tiene su lógica porque los jueces son parte del Poder Judicial. El Poder Judicial no es solo la Suprema Corte de Justicia, son cada uno de los jueces, desde el menor categoría hasta el ministro de la Suprema Corte. Pero eso me valió también una gran unidad con el ingeniero Antía, porque él vio en ese momento que yo renuncio a todo por integrar este gobierno, y él lo destaca permanentemente. Yo tenía 25 años del Poder Judicial y dejo todo por integrar su equipo de gobierno, por ayudarlo desde lo mío, desde la ley. Cuando ejerció como jueza en Maldonado, se le recuerda por apelar la ley de vagancia, que data del año 41, para expulsar a personas que llegaban a Maldonado con intenciones delictivas. Eso le generó aplausos y críticas también. Siendo Punta del Este el destino internacional que es, ¿volvería a sugerir que se aplicara esta ley? Sí, lo hemos hecho, incluso en compañía de comerciantes de la zona. Nos hemos reunido con el Poder Judicial, con la Fiscalía, son contestes en que se debe aplicar. Es claro que cada juez tiene su independencia técnica y verá si lo hace o no. Es una ley vigente, pero más allá de esa ley tienen muchísimos mecanismos para prevenir estas situaciones y fue lo que se conversó. Es un tema nacional, es claro, aquí vienen muchas personas porque Maldonado brinda muchísimas cosas, pero creo que es hora de poner un orden porque afecta al resto de la población. ¿Qué falta para aplicarla a la ley? Para algunos falta para aplicarla alguna normativa más en cuanto a la obligatoriedad. Algunos dicen que viola derechos humanos. Yo creo que no es así, por el contrario, porque lo que busca esa ley es la reivindicación de esas personas, en la enseñanza en el trabajo, el estar protegidos incluso con sus propias familias, el no estar abandonados en la calle y un mayor control, en este caso, en la modernidad, por parte del MIDES, mayor intervención del MIDES. La traemos al terreno político partidario nuevamente. Hay quienes señalan que el próximo intendente sale de la interna nacionalista. ¿Peligra la unidad? Estamos en una competencia, pero en una competencia hay que ser inteligentes para contra los que no forman parte de nuestra agrupación no nos ganen. Pero la unidad dentro de nuestro grupo no puede peligrar porque somos justamente el equipo de Antía, la agrupación de Antía. Todos por Maldonado es Antía. Entre nosotros no puede peligrar la unidad. ¿Graciuso llega al final de la carrera del 30 de junio? Por supuesto que sí. Por eso estoy, si no, no hubiera estado desde el principio y con el apoyo del intendente Antía. Tuvimos una charla al respecto porque yo soy nueva en estas lides. ¿Qué le parece? ¿Sigo, no sigo?
Él es mi consejero personal. Yo en esto estoy aprendiendo y por supuesto que sí, que seguiré. ¿El candidato de Todos por Maldonado sale de la interna o sale de los convencionales? Por algo hay una convención. Si saliera solo de la interna, no existiría una convención. Entonces ahí está la estrategia política, el pensamiento de los que saben hacer esa ingeniería electoral, pero por algo está. Entonces no sale de la interna, sale de la convención, porque puede haber muchísimas posibilidades. Todos sabemos que en la interna la mayoría de los votantes son militantes, a veces no es el común de la población al no ser una elección obligatoria. Entonces hay que medir si esa persona que tiene una diferencia con los demás, que sale primero que nada hay que ver si es grande la diferencia con los demás candidatos, si esa persona es votable por el resto de la población. Los militantes generalmente son los que votan, eso ya está medido en una interna. Y luego los convencionales tendrán que ver esa estrategia, esa ingeniería, a quién votan, que no necesariamente tiene que ser el que sacó más votos. Mucho se habla de lo realizado por los gobiernos de Antía y en general los precandidatos de su sector señalan que continuarán lo realizado. ¿No están faltando propuestas de futuro sobre la mesa? No, creo que no. Primero es el pensamiento de Antía, porque hemos estado con él trabajando estos años, yo desde el principio, desde el año 2015, sabemos cómo trabaja él, la idea, pero claro, cada uno pone su impronta. Yo en este caso he hablado de la seguridad, también tengo otras propuestas. Cada uno tendrá lo suyo, pero bajo un pensamiento común, porque hemos aprendido con él y hemos visto el éxito y el cambio que ha tenido Maldonado con él. Maldonado ha crecido exponencialmente. Desde el gobierno nacional, ¿se es consciente de ese crecimiento y se coincide con los apoyos que el departamento debería recibir? Ya lo ha dicho el ingeniero Antía, se está tratando de lograr que los apoyos sean diferentes, porque es al revés, Maldonado es el que está apoyando más al gobierno nacional. Tenemos que tener conciencia de que Maldonado centra muchísima gente de otros lugares que muchas veces vuelven a sus lugares de origen una vez que se han instalado, han logrado una base económica, por ejemplo. Pero creo que el gobierno nacional tendría que brindarnos más apoyo porque hay que cuidar mucho a Maldonado. El ordenamiento de la faja costera es un elemento que ha caracterizado la gestión de Antía. Sí. Si gana Graciuso, ¿profundiza esa política y esas acciones? Sí, porque desde mi dirección ya lo he estado haciendo, porque ha habido muchos juicios, muchas acciones que hubo que continuarlas o algunas empezarlas. Un desordenamiento jurídico total en ese sentido existía y hemos tratado de ponerle orden. Y porque la faja costera o la franja costera, como pueda decirse, es lo primordial en este lugar. Es de donde vivimos, es de donde comemos y eso hay que cuidarlo muchísimo. Sobre el final le proponemos que nos responda con una sola palabra cuando le nombremos personas o instituciones, lo que significa para usted. Muy bien. ¿Está bien? ¿Comenzamos? Bien. Enrique Antía. Mi padre político. Óscar de los Santos. Un intendente con el cual yo tuve que estar en temas judiciales, donde fue denunciante y denunciado. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez lo conocí desde mi barrio porque yo vivía cerca de donde él vivía, en Montevideo. Yo soy oriunda de Montevideo. Lo conocí con su familia, con su señora, con sus hijos. Era un vecino más. Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, un genio. Beatriz Argimón. Beatriz Argimón, también una referencia para mí. Le pido muchos consejos. Es también muy amiga del intendente Antía y a través de él me he relacionado con ella. Elizabeth Arrieta. Elizabeth Arrieta es la persona que conocí muy poco, en donde empecé a militar en política a propuesta de ella,
y parecía como que tenía una visión que ella no iba a estar, y me permitió entrar en la intimidad de la salsa política de ella, de la cocina política de ella, y lamenté mucho su muerte, la lloré mucho. Lula da Silva. Lula da Silva para nosotros es un personaje que a veces no lo tenemos muy presente. Yo viví en la zona de Chuy porque fui jueza penal en Chuy y estaban todas esas épocas donde desde ese lugar fronterizo se mira más el exterior, Brasil, que el propio Uruguay. Y para ellos ahí en esa zona de Chuy era un genio también. Difícil hacerlo en una palabra, ¿no? Sí, la verdad que no cumplí con la norma. Seguimos. Fidel Castro. Fidel Castro, lo que yo escuché en mi infancia, que era un revolucionario, pero también un tirano. ¿La política? La política para mí ahora es un descubrimiento y espero poder seguir en ella. ¿La familia? La familia lo primero. ¿El Poder Judicial? El Poder Judicial, un poder que el resto de la población a veces no conoce en profundidad, el sacrificio que realiza para cumplir su función. ¿La seguridad? Primordial para nosotros. ¿Maldonado? Todo, tierra de oportunidades. Gracias, Adriana Graciuso, por acompañarnos a seguir tomándole el pulso político a la campaña. Hasta la semana que viene.